Buenas tardes, hoy es 9 de agosto de 2017 y continuamos desde España y para TLV1 de Buenos Aires, esta vez presentando una segunda entrevista al argentino Gabriel Silva, escritor, psicólogo, antropólogo, creador del emprendimiento Piramicasa y profundo investigador de revisionismo histórico, a partir de lo cual diseñó su proyecto Ecologenia Global, consistente en enseñar y recuperar para el mundo actual formas y modos políticos y económicos sanos y naturales. Ecologenia Global consta de ecologenia, econogenia y constitución asamblearia. En instantes, Gabriel Silva explicándonos su proyecto integral Ecologenia Global. 9 de agosto de 2017, nuevamente desde España con Gabriel Silva, quien esta vez se va a explayar en detalle sobre su proyecto Ecologenia Global, que no es otra cosa que un conjunto de modos políticos y económicos profundamente humanos, sanos y naturales, que Gabriel lo único que hace es restituirlos, digamos, fueron modos propios de distintos momentos importantes de la historia, y nada menos que la causa principal de que la historia en ciertos lugares y momentos haya sido tanto ocultada, tergiversada y hasta demonizada. ¿No es así, Gabriel? Así es. Bueno, Gabriel, gracias por el privilegio de esta segunda entrevista para TLV1 y te escuchamos. Bueno, mira, como decíamos en el vídeo anterior, ecologenia, solo he inventado la palabra y con ayuda. No es nada nuevo, no es nada que no haya existido durante milenios. Mis descubrimientos son de orden antropológico. Por ejemplo, viendo a Adrián Salvucci, voy viendo, ahora he estado viendo unos vídeos que no había visto de él, un poco antiguos, de varios años atrás, 7, 8 años atrás. Y me sorprendo porque realmente hay que tener mucha valentía para hacer esto que hacemos y hacerlo de la forma que él lo hace. Yo diría que Ecologenia y el partido de Salvucci es prácticamente lo mismo. Lo que puede haber de diferencias son maneras de lo que, esta palabra que no existe en el diccionario, que en política se usa mucho, implementar. Podemos implementar la ecologenia de distintas maneras. Una manera de hacerla funcionar, digamos, lo que habría que implementar son unas actitudes que tendrían que ser colectivas, porque si bien podemos estar satisfechos que haya un líder del carisma y de la calidad de Salvucci, no podemos esperar y pedirle todo, porque él no es un mesías. Puede llegar a ser un avatar, pero un avatar lo creamos nosotros. No es alguien a quien nosotros esperamos y que venga y cargue con nuestros pecados, y que nos salve de todo. No, porque no lo va a hacer ni Salvucci ni nadie, no existe eso. Es una idea que se ha infiltrado en los pueblos para someterlos, para esclavizarlos, para que se queden esperando que alguien los salve, porque la única verdad política es donde estamos todos. Ninguna otra forma de gobierno, ninguna otra forma de política puede esperar un mesías, mientras que sí tenemos entre todos que crear un avatar. Cuando un pueblo lo comprende y deja de esperar, es donde el avatar aparece. Ojalá que sea Salvucci. Con todo lo que he visto, pues mira, no conozco cosa mejor. Y además, yo creo que si nos trenzamos a hablar con Salvucci en algún momento, a lo mejor no tenemos que hablar mucho, porque estamos diciendo prácticamente lo mismo de distintas maneras. Yo he visto que sus fuentes de información son más modernas que las mías. Yo, ¿sí? Claro, de historias más recientes y de cosas que él como analista las describe, con una didáctica impecable. Entonces, bueno, no lo sé, porque también descubrí que hemos tenido un cierto profesor, que es el mismo que tuve yo en algún momento, que fue el doctor Jacques Desmayet, del cual seguí algunas de sus investigaciones también, o sea que tenemos algunos factores comunes muy interesantes. Pero
ni Salvucci ni nadie va a poder salvar a la Argentina, sino es hasta el último argentino en acción, ¿eh? Esa es la única alternativa. Una democracia no es un gobierno donde elegimos quién nos gobierne, somos nosotros quienes gobernamos. Y lo hacemos eligiendo a alguien que nos represente con un mandato determinado. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy en un pueblecito aquí, que es muy pequeñito. Bien, en este pueblecito, si fuera ecologénico... Bueno, aquí un poco de eso hay solo porque las autoridades que hay aquí son muy buenas, porque en muchos pueblos de España todavía persiste cierta mentalidad democrática como forma de vida. Hay un trabajo de Félix Rodrigo Mora para los interesados en política, yo creo que también, así como tienen que leer y ver a Salvucci, pues tienen que leer también aquí en España, sobre todo por la relación histórica, a Félix Rodrigo Mora. Un trabajo de historiador impecable. Se puede estar con él de acuerdo o no, de acuerdo a cuestiones ideológicas, como él tiene algunas interpretaciones de las cosas. Especialista en vida medieval, ¿no? Pero sí, en cuanto a pero vamos, en toda la historia, es un verdadero historiador. Y aparte no se casa con nadie, que es lo que tiene que ser un historiador. Puede tener, y él expone a veces su forma, su punto de vista, contractual. Pero claro, el hecho histórico es una cosa, y lo que ocurrió es lo que ocurrió. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste, da igual. Y eso es lo que vale. Entonces, aquí en España ha habido siempre una... ¿cómo le diría? Desde ya que no era ecologenia, pero ha habido un localismo, donde hasta hace unos 300 años en España se vivía bastante bien, porque digamos que, y hasta creo que había más cultura, ¿Sí? En general creo que había hasta más cultura. Si bien era una cultura agrícola, habían más cosas que se conservaban. De hecho, calcula que hasta hace, no me acuerdo ahora exactamente, pero más o menos 300, 400 años, la Iglesia Católica era reencarnacionista. Sí. ¿Y por qué tiene que ver la Iglesia Católica con la historia? Tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver cuáles son los conceptos y criterios que tiene una religión en un pueblo. En base a esos conceptos, en psicoantropología podemos deducir con meridiana claridad cómo sentían y pensaban las personas, pero sabemos cómo piensa, cómo siente y cómo actúa y lo que dice una persona que cree determinadas cosas. Sabemos sus errores y conocemos sus aciertos. Mientras más datos tenemos, más exacto es eso. No es una ciencia tan exacta como la matemática, pero usamos la matemática y la estadística, y hoy en día te puedo decir que los países reencarnacionistas como la India tienen los niveles más bajos de criminalidad. Bueno, ¿por qué? Porque hay una idea, porque hay unos conceptos que afectan al comportamiento de las personas, indefectiblemente. O sea, cuando todo el pueblo cree, lo sabe, mejor dicho, considera efectivamente que cometer determinados actos le va a producir determinados efectos en su vida, nadie se quiere dejar sembrada un montón de heces para su vida siguiente. Claro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una razón, que puedes estar de acuerdo o no en una creencia, y en el hecho de que no sea tan científico, sino más bien creencia, pero esas creencias impactan mucho. Bueno, como conocemos históricamente, en psicoantropología, cómo iban pensando los pueblos, que ha sido el trabajo más grande que he hecho yo en la parte antropológica, ¿no? Desarrollar la forma de pensar de acuerdo a todos los datos que tenemos. O sea, a sacar un perfil, como lo haría un criminalista, por ejemplo. Y es muy difícil que un criminalista se equivoque cuando saca un perfil, ¿eh? Se pueden equivocar, de hecho se equivocan, si no, pues sería más fácil muchas cosas. Pero porque porque faltan datos y hay muchas variables y te faltan datos, bueno, pues hay errores, ¿no? Pero si se tienen absolutamente todos los datos, no hay error, porque es ley de causa y efecto, solo que aplicada a la psicología. Entonces aquí sabemos que en España todavía queda una reminiscencia de toda esta forma política que hubo antes, y entonces los alcaldes de los pueblos, mientras más pequeños, más nobles son en su función. Aparte son gratuitos muchísimos, ¿eh? Aquí la alcaldesa de este pueblo, por ejemplo, o sea, no ganan un duro, son personas muy valientes que van y aportan todo lo que pueden encima, ¿no? Y eso pasa todavía, por eso sigue siendo todavía España lo que es, porque si estuviéramos totalmente atenidos al esquema político, ya esto sería, no sé, sería una corporación nada más. Y una corporación en el sentido, no en el sentido que se aplica en política aquí, sino una corporación comercial y nada más. Por eso se quieren
quieren eliminar a los pueblos pequeños, quieren que se queden absolutamente abandonados, y de hecho los hay cientos de pueblos fantasmas en España, que lo sepáis. A lo mejor va a haber que traer a argentinos a poblarlos, pero espero que no. Espero que se arreglen muy bien las cosas en Argentina y que hasta yo, que tengo todo aquí, me den ganas de volverme. Yo inclusive sé de un proyecto de repoblación de pueblos abandonados español, con Facebook. Sí. Y Lo hay, web. sí, justamente, sí. Sí, porque, bueno, pues pasa eso, que a los políticos del sistema, PP, PSOE, inclusive a todos los países, a todos los partidos de izquierdas, sobre eso voy a hacer una aclaración en Ecologenia. Ecologenia no es de derechas ni de izquierda. Yo digo que con la derecha y con la izquierda hacemos siempre la misma rima. Son dos elementos engañosos. Y además mal mezclados, porque se vive con leyes de derecha y leyes de izquierda mezcladas. Entonces es una incoherencia total y es lo que le gusta al sistema, ¿no? Entonces, como te decía, aquí en España no se practica así como así la ecologenia, pero se podría si hay más conciencia de los españoles. Mira, yo decía cuando todavía no había pisado España, decía, conociendo la idiosincrasia española, me he criado entre españoles, especialmente entre valencianos, sabes que Mendoza es mayoría valenciana. Sí. Entonces, yo decía, tengo fe que haya una revolución fuerte en España, porque por lo que sabía el sistema se va a repetir, lo que está pasando en Argentina se va a repetir en España, pero yo espero que los españoles tengan ese espíritu aguerrido, que no los logren adormecer, porque como es un pueblo más coherente étnicamente, racialmente, culturalmente, aunque esté religiosamente dividido prácticamente, no por la izquierda y la derecha, también está dividida la religión, o sea, una España católica y una España anticatólica, lo cual es una aberración terrible. Es preferible un país totalmente católico o un país totalmente anticatólico, pero no las dos cosas mal mezcladas, porque es un factor más de lucha del cual se aprovecha el poder para medrar. Y entonces yo decía, espero que en España, en cuanto empiecen a aplicar estos modelos, los españoles, en cuanto les empiece a faltar para tomarse la cervecita en el bar a la gran mayoría, haya una revolución. Y no lleguemos a la Argentina, que no hay revolución ni cuando nos quitaron la cervecita, ni el ir al bar, ni el tomar vacaciones o tener que sacar un crédito para pagarla en 2 años, unas vacaciones a lo mejor de unos días, o como me ha pasado en Argentina, que un par de zapatos costaba lo que costaba un sueldo. Sí. Entonces, cosas aberrantes. Sigue pasando. Sigue pasando, sí. Es terrible. Con lo cual yo tengo claramente, al margen de lo que me digan hoy en día, con el tiempo que lleva Macri en el poder, un ecologenista ya habría cambiado las cosas. Y estoy seguro que una persona como Salvucci ya habría cambiado muchísimas cosas. Porque es que no se pueden tomar medidas a medias. Y Salvucci lo sabe, y yo también, y todos los que están viendo este vídeo y todas estas cosas lo saben, que no se puede saltar un charco a medias porque te caes en el medio y terminas embarrado. Sí. Vos en un momento explicás el tema de que el dinero, siendo lo que es a nivel negativo, a nivel de cosa desvirtuada, es la sangre de un sistema que no se puede cortar. No, claro, porque el sistema se cae, hay que reemplazarla, pero lo que pasa es que, mira, un gobierno que no nacionaliza la banca, desde ya que trabaja para la banca. O sea que hay un factor absolutamente primordial, tanto como lo que decíamos ayer, un gobierno que permite que sigan echando porquerías con chemtrails, no es un gobierno del pueblo, es un gobierno que trabaja para los esclavistas del mundo, un gobierno que permite medrar a la banca, que es internacional y extranjera sobre todo, no es un gobierno. Es un gobierno que consume más del 2% de los ingresos brutos de un país, no es un gobierno, es una banda de ladrones. Porque aún con el dinero, es decir, no vamos a quitar el dinero todavía, más adelante será, pero no en la forma como proponían algunos comunistas, quitar el dinero, porque tampoco es cuestión de que sigamos utilizando la tarjetita y decir, bueno, no, es que no se... No, ni una cosa ni la otra, ni el dinero virtual ni el no dinero. Simplemente se va a llegar al no dinero a través de un proceso ecologénico.
Pero hay un plan para eso, hay un proceso para salir de esa. Y lamentablemente se podrá implementar de muchas maneras, pero el proceso es uno solo. Por eso el que lea, estudie ecologenia, lo va a poder entender fácil. Porque las variables podrán ser infinitas en todos los países, pero el proceso va a ser el mismo porque simplemente se trata de pasar de valores artificiales a valores verdaderos. Valores verdaderos son el trabajo y los bienes concretos, es decir, la casa, el banco, la tierra, la ropa, la comida, el coche, bueno, esos son valores. Tener una cuenta bancaria con X, entonces que me da un poder y me da una influencia para comprar lo que yo quiera. Mira, hoy en día es algo tan injusto, absolutamente injusto, porque la gente debería ganar más o menos según sus talentos y según lo que trabaje. Porque tampoco sirve que tengas 20 talentos y que seas un polifacético genial y no das un palo al agua porque te prefieres rascarte, bueno, pues que te queden las pelusas de premio, ¿no? Pero otra cosa que habíamos dicho ayer, quiero volver a España primero y después seguiré con este tema de la coherencia. Si no vamos a ser incoherentes. Aquí en España hay muchas probabilidades de hacer ecologenia, pero dada una serie larga de situaciones que han estado a punto de hervir, se generó el partido Podemos. El partido Podemos fue un invento para aprovechar esa fuerza y hay ya mucha gente desencantada dentro del Podemos. Ya hay gente que le dice podríamos. Ya que es claro, lo que decía yo ayer, ¿no? Sí. Podríamos, pero en el verbo podrir, no en el verbo poder. Entonces, eso se puede hacer aquí en España porque, de hecho, gente del partido, que ya se ha dado cuenta de cómo los están utilizando. Entonces, si hay una comprensión, no te digo que venga un Mesías, cuidado, no hace falta ningún Mesías, lo voy a repetir 1000 veces. No esperen un líder, que los hay aquí en España también. Pero no pretendan esperar que haya un líder, cada uno tiene que actuar como si ya fuera un líder. Es decir, yo no puedo esperar que venga, cuando yo me doy cuenta de toda la política, no puedo esperar que venga alguien y lo haga, tengo que escribir ecologenia, es dejar plasmado todo eso en 3 libros que están gratis, que se pueden bajar de internet gratis. Entran en la página, en el blog, que buscas ecologenia, lo primero que te aparece es un blog, sí. O en la página Humanidad Libre, y de ahí se descargan en PDF. No puedo comer papel y fabricar libritos, ¿sabes? Pero bueno, ese está gratuito para que lo baje todo el mundo, o sea que la enseñanza de la política está al alcance del que quiere saber. Pero cuidado, aquí en España lo veo igual que en Argentina o peor. Le han hecho creer a todo el mundo que la política es una porquería, que es cosa de corrupto. La política es una mierda. No, no es así. La política es importantísima. Y además es maravillosa porque la verdadera política. ¿Por qué te hacen creer eso? Y además, ¿por qué los corruptos no tienen empacho alguno en que se sepa? No tanto como para que los metan en la cárcel, pero sí lo hacen porque les conviene que la mayor parte de la gente diga corrupto, corrupto, cuando sale de un tribunal, ¿no es cierto? Custodiados de policía para que no les hagan nada. En otra época lo hubieran colgado, ahora ya no se estila eso, ¿vale? Porque está todo el montaje muy bien hecho para que la gente honesta no se meta en política. Y ese es el peor error. No puedes esperar que venga un político honesto. Tú eres honesto, tú eres el que tienes la responsabilidad. Mientras más honestidad tienes, más responsabilidad tienes. Más conciencia tienes, más conocimiento tienes, más responsabilidad tienes. Te leíste toda ecologenia, la entendiste, no la vas a entender a la primera. O sea, es un tema para estudiar en 3 libros que hacen un tocho gordo. Pero la vas a ir entendiendo porque hablo en un castellano reducido. Porque si no, no lo entenderían la mitad de los españoles, porque hablamos con muchas más palabras en Argentina que en España. Sí. Entonces, lo he hecho para el público español, pero que un argentino lo va a entender perfectamente, porque eso facilita que en Argentina lo va a entender un chico de 6-7 años.
porque no hay palabras raras, y si no, para algo ahí están los llamados mataburros cuadrados, ¿no? ¿Puedes hacer un brevísimo paréntesis en esa cuestión interesantísima que me enseñaste ayer, de que el argentino tiene mucho más vocabulario que el español? Sí, bueno, eso es porque España ha tenido unos procesos históricos terribles. Realmente el pueblo español ha sobrevivido por su espíritu y sigue siendo un baluarte cultural, pero analizando el proceso histórico es como uno se da cuenta cómo se ha perdido tan espantosamente el idioma. Luego, otra ventaja que hemos tenido en Argentina es la dispersión. Es decir, las 20 y tantas provincias no están pegadas a las fronteras, pero que de ir a la capital de una a otra hay que andar muchas horas. Entonces, esas distancias han hecho que pequeños, grupos de españoles, básicamente, en distintas partes del país, hayan generado pequeños colectivos con un lenguaje más o menos exclusivo. Por ejemplo, hay algunas provincias que tienen muchos catalanes, hay algunas provincias que tienen muchos valencianos, pero por ejemplo el valenciano tenía que hablar español, entonces en Mendoza, pero en Mendoza los valencianos hablan un castellano enriquecido con palabras valencianas que aquí las dices y solo te entienden los valencianos, ¿no? Entonces el idioma en Argentina se enriqueció y así pasó con la mayor parte de los países americanos. Mientras que aquí en España, por su proceso histórico y su cerrazón, digamos, respecto a que ha tenido poca ayuda para crecer, ¿no? Ya te digo que España sigue figurando en el mapa porque han habido unos pocos, no mesías, pero un poco han sido los avataras, ¿no? Pasa que tampoco quiero hablar de ello porque cuando hablo cosas de Franco y digo cosas que nadie las puede negar, ¡es franquista! Entonces ya te ponen un rótulo, como que estás de un lado, que estás del otro. Yo no estoy de ningún lado. Yo no nací en España, hace 20 años que estoy en España, pero yo no puedo ser ni franquista ni antifranquista. ¿Me entiendes? Sin embargo, yo veo las cosas como son y hago como Rodrigo Mora en todo caso. Esto es así, esto es así, esto es así, y a veces lo digo, a veces no, pero por no molestar, pero en realidad yo no voy a cambiar una realidad. Y no he conocido, mi padre que era con ideas totalmente comunistas, me dijo un día que no había mejor comunista que Franco, porque creó una seguridad social aquí en España mejor que la que teníamos en Argentina en la época de Ilia. Imagínate. Entonces, bueno, pues a la hora de la verdad, pregunta a los ancianos, aquí no a la gente de más o menos edad, a los que vivieron un poco la guerra, sino los que pudieron tener un proceso más largo y ver, como hasta una gallega amiga, que ya muy anciana, que fue comunista, que estuvo en el bando guerrillero y sin embargo, después, años después de terminada la guerra, terminó entendiendo que estaba en el bando, me lo decía ella, estuve en el bando equivocado, porque al final no debería haber habido ningún bando, ¿no? Encima se ponían republicanos. Claro, Sí. Y de republicano nada. O sea, una burla, sí. Sí. La terminología política también está completamente aberrada. Y hay que terminar con las aberraciones. Hay que aprender el idioma político real y buscar el sentido, que a lo mejor son menos palabras, pero hay muchas palabras. Mira, fascismo. Fascismo, por ejemplo, es una palabra absurda. Todos los pueblos, todos los países, todos los gobiernos tienen una policía, tienen un ejército, tienen una fuerza armada. Aquí tenemos la Guardia Civil, que tiene las fases, ¿no es cierto?, como símbolo. Claro que es fascista, por supuesto, ¿cómo no va a ser fascista? Tiene que ser fascista. ¿O es que vamos a ir a tirarle flores a los delincuentes o si nos ataca un país extranjero? O si, es lo que menos ocurriría. Los ataques son por infiltración, los ataques... sí que hay guerras entre países, pero finalmente hechas por lo mismo de siempre, ¿no? Pero claro que las fases tienen un valor, y tienen un valor esotérico y un valor importantísimo. Yo soy totalmente fascista, si vamos al caso. Si mi vida es militar, tengo que ser disciplinado en todo. En el trabajo, si no tengo disciplina, pues no trabajo, me sale un desastre. Sin disciplina no hay nada, y las fases lo que significa es el conjunto de leyes y disciplina. Aunque está representada con los cartuchos, ¿no es cierto? En esos cartuchos pues iban las inscripciones, las leyes y las hachas, ¿no es cierto? Y las hachas, el poder, representan el trabajo como arma y como herramienta. Entonces es un símbolo precioso a las fases. Claro que soy fascista. Y que me digan, a ver, ay, fascista, a ver, ¿qué sentido tiene que me digan como insulto fascista? Ninguno. El que lo dice no tiene ni idea de lo que significa el fascismo. ¿Y qué haría ese en lugar de, por ejemplo, si hablo con respecto a algunos temas muy, muy delicados,
bueno, salen unos grupos minoritarios que quieren tener poder político y siendo un 1 o un 2%, un 1 o un 2 por mil de la población en el mundo, quizá, pretender que son el 5 o el 10%. O sea, mienten estadísticamente. ¿Por qué quieren esas minorías? ¿Por qué hay grupos que ayudan a esas minorías a que tengan un poder como no se ha visto nunca? Es decir, mira, yo tengo muchos amigos homosexuales, pero yo tengo experiencias muy claras en el tema que me dicen cómo son las cosas. Yo nunca me he acostado con ningún hombre porque soy heterosexual y no he conseguido determinadas cosas en la vida como artista, porque no quise acostarme con un señor. Entonces eso es lo que me da por las narices. No suele ocurrir diferente con las mujeres y los hombres. Me hubiera dado lo mismo que fuera una mujer, pero curiosamente me ha ocurrido con varones. Yo te puedo contar que también estoy formado en música clásica, estuve en ese ambiente, que eso que decís es propio de la música clásica. Que hay hasta directores de orquesta vale, pero argentinos que para dirigir en Europa tuvieron que... Y justamente, y la gente ni se lo imagina. Y son una minoría, pero una minoría a la que se le ha dado el poder. O sea, si eres maricón, tienes poder. Si no pasas por ahí, olvídate. Y esto lo han denunciado también gente que es heterosexual, y no consigue lo que tiene, teniendo mucho más talento porque no pasó por una cama, porque no se hizo el gay. Entonces es una aberración. Ya no el ser gay. Yo no digo que ser gay sea una aberración. Tengo amigos gay. He trabajado cantando desde muy jovencito en los cabarets. Han sido los gays han sido mis compañeros de trabajo. Nunca he tenido ningún problema. Vamos, es que tengo maravillosos amigos y estas cosas las hablo con ellos. Y sin ningún prejuicio y sin ningún problema. Y no se van a enojar porque diga la palabra maricón o mariquita, patata. No, resulta que ahora tengo que tener cuidado hasta cómo digo las cosas, porque hay un poder gay, un power gay, que es aberrante, pero no es aberrante porque sea gay, sino porque es una minoría psicológicamente distorsionada, porque mi amigo maricón no va a ir a pertenecer a ese poder fabricado por servicios de inteligencia, servicios de la banca y servicios de inteligencia de la política internacional. Entonces, que quede claro, yo no tengo ningún problema con los maricones, abrazo a cualquier maricón como un hermano, como un amigo. Mientras que no corrompa menores, no hay ningún problema. Y los he defendido muchas veces contra cosas absurdas que se dicen respecto a los gays. Pero no puedo aceptar que haya un power gay, o el poder de las lesbianas, porque mira, resulta que tengo a mi amigo que tiene el pelo blanco. Y a ver, yo no tengo nada contra las personas que tienen el pelo blanco, pero que no me jodan que van a ser el partido de los hombres de pelo blanco. Y son minoría, y resulta que yo, que todavía tengo la mayor parte del pelo negro, no puedo entrar en ese partido. Y encima me van a condicionar a un montón de cosas. Qué absurdo sería, ¿no? Sí. Bien, es exactamente el mismo absurdo del power gay. Que han tenido a lo mejor que luchar, dicen, para ganar derechos. ¡Mentira! Mentira, yo he vivido en las dictaduras, y en las dictaduras los maricones no tenían ninguna persecución ni lo han tenido jamás. No sé aquí en Europa las cosas que no me han contado nada, pero yo he vivido en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, trabajando en Uruguay, y he andado por toda Sudamérica y nunca se ha perseguido ni molestado a un gay. Y podían andar con toda su floripondia y todo lo que y nadie les ha molestado nunca, ni se les ha impedido acceder a un puesto de ejecutivo, de trabajo, al contrario. Y eso, vamos, yo tengo 58 años, yo creo que es testigo todo el mundo, que nadie ha puesto impedimentos para que... ¿Por qué tienen que hacer un gay power? ¿Por qué tienen el orgullo gay? ¿Qué gilipollez? Pues hagamos el orgullo heterosexual. Fíjate cómo manejan políticamente a las minorías para... Bueno, aquí, por ejemplo, en España se hizo hace poco, supuestamente se juntaron, según las cifras de ellos, unos 3 millones. Si hubiera realmente la proporción que tiene que haber, hubieran habido 300 millones. España se hubiera quedado abarrotada, que era el objetivo de algunos que se creyeron esa estadística. Que encima eso, o sea, cuando te das cuenta que mienten en una estadística y la difunden tan masivamente por todos los medios, es porque hay un interés político detrás. Entonces, respetémonos, querámonos, pero dejémonos de joder con las minorías que, como le han hecho a Donald Trump, como les ha salido un grano detrás de la oreja,
que el hombre no me parece precisamente un gran político, pero simplemente es uno al que les rompió los esquemas a la sinarquía inmediata, ¿no? Así tenían que, ya, si no hubiera sido así, ya estaríamos en la Tercera Guerra Mundial, abierta, ¿eh? Ya estaríamos. Ahora está amenazando él que a lo mejor con Corea del Norte, que igual se queda en bla, 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 pero si no, en el plan ya estaba. Es decir, mírense muy bien las noticias de la Clinton, ¿eh? Que iba a ser la ejecutora de esa guerra apenas entrara, porque les desespera. Ellos quieren ya la guerra mundial, la están buscando ya. Y ojalá que vean esto muchos norteamericanos y empiecen a ponerse las barbas en remojo y no le dejen a Trump irse a las cachetadas en serio ni con Corea del Norte ni con ningún país. Porque él lo tenía claro desde el principio, pero claro, las cosas le van llevando y realmente no se puede saber a dónde va a acabar el asunto. Bueno, quería llegar a estos conceptos de ecologenia, que es lo que vamos a hablar hoy. Aquí en España, menos fútbol, en Argentina, menos fútbol, menos sofá, menos sofajitis, que le llamo yo, es una enfermedad bastante grave de los pueblos, ¿no? Es decir, quedarte sentado en el sofá tomando cerveza, mirando televisión, mirando sobre todo el fútbol, porque al final es igual que la pornografía. Por lo menos, a lo mejor la pornografía, si la miras un poquito, después quieres hacer lo mismo con tu mujer y lo pasas mejor. Pero por una pelota que no vas a patear nunca, no sé, no le veo para nada. Es como mirar cómo comen los otros. Entonces, el sentido de la coherencia a la que iba, que aquí en España todavía creo que puede haber más que en Argentina, pero ojalá me equivoque y sean igual y afloren ya. La coherencia se tiene que tener en el sentir, en el pensar, que tiene que ser igual que lo que siento. Porque si por un lado digo, Carlitos querido, es lo que siento, ¿no? Y por otro lado pienso, porque tengo gilipolleces en la mente, pero fíjate, con Sol y anda con una gorra negra y no se corta el pelo un poquito mejor, o se deja la coleta igual que yo, ¿por qué no? A ver, me pongo a buscar estupideces, estoy pensando incoherentemente con lo que siento. Si te siento como te siento es por todo tu conjunto de forma de ser, de hablar y de todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, si ya tengo una incoherencia en mi forma de sentir y de pensar, ya voy bastante mal. No se puede pretender que luego diga coherentemente con una cosa o con la otra, porque voy a decir cualquier estupidez. Y una persona que es incoherente entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice, ¿qué se espera que haga? En el mejor de los casos, nada. En el peor de los casos, llevarse un árbol por delante o atropellar a otro. Lo que sea hasta imprevista para ella misma, digamos. Claro, porque, claro, un grave problema que tiene la Argentina, más que España. Por eso digo que psicológicamente la Argentina está bastante peor que España, porque aquí hay una coherencia en muchos sentidos que luego se traduce de alguna manera. Bueno, estoy diciendo que los españoles que sean el ejemplo para el mundo, ¿eh? Desde ya que no. Si voy a poner algún país de psicología para el mundo, tendría que poner a Noruega y posiblemente Islandia. Esa gente es muy coherente, ¿eh? Pero en nuestros países tenemos que entender que si no cambiamos nosotros, porque así como yo quiero una batara, no me voy a quedar a esperar a un Mesías que no existe, y el que venga disfrazado de Mesías lo único que será un gran esclavista, ¿eh? Entonces, no me puedo quedar esperando, entonces tengo que cambiar yo. Tengo que hacer de cuenta que me corresponde, cada argentino tiene que pensar, como cada español tiene que pensar, que tiene que llegar a ser... A ver, de pronto se da lo imponderable, imprevisible, y resulta que te dicen que tienes que ser presidente. Ya, por las que sea. Pues mira, ¿qué hago? Me pongo en el lugar. Ya, lo que hay que hacer si queremos arreglar un país es que ya me lo tengo que imaginar. Yo me tengo que imaginar. No voy a ser nunca presidente español, no voy a cambiar nunca mi pasaporte argentino. Sí, seré siempre argentino hasta que me muera. Estuve alguna vez por sacar la nacionalidad española y me di cuenta que, si bien España es la patria de mi alma, tampoco era cambiar de
dueño que es un Estado. No, porque iba a estar en las mismas. Y aparte empezaron a venir algunas insinuaciones respecto a Argentina y digo, a lo mejor tengo algo que hacer. Todavía capaz que me queda algo que hacer como argentino. Entonces dije, no voy a cambiar mi pasaporte nunca más. Lo pensé un poquito y me di cuenta que tampoco voy a ir contra un principio que no vale la pena. Tengo a mi mujer que es española y aquí representamos a los dos países muy bien. Entonces, les digo tanto a los españoles como a los argentinos a toda América, a todo el mundo, aquel que quiera entender un poco de política y hacer con su país. También amo México, amo Venezuela. Veo a Venezuela lo que está pasando y me dan ganas de llorar porque también es un país que amo. He trabajado mucho en Venezuela también y me ha encantado, como le digo a mi mujer siempre, y ella ya lo conoce, ella sabe, Venezuela es una réplica del paraíso. ¿Sí? El problema es que está lleno de venezolanos peleándose entre ellos. Ese es el punto. Y bueno, lo mismo pasa con todos los países prácticamente, solo que en Venezuela se ha desatado más abiertamente porque han tenido realmente una revolución, con muchos errores, pero han tenido una revolución y que ha valido la pena, pero los servicios de inteligencia internacionales siguen machacando para romper, porque Ecologenia estaba prácticamente en una situación muy buena en Venezuela, la había en muchos pueblecitos, se estaba desarrollando la Ecologenia, de mucha gente que conscientemente, porque había estudiado la Ecologenia, empezó a hacer cosas hace poco, o sea, a partir de cuando salió Ecologenia en el 2011 por ahí, se empezaron a hacer cosas. Y bueno, hay una comprensión de que una Asamblea Nacional es para todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una oposición? Si no, es que no sirve. La oposición lo que quiere es una partitocracia. Y la Asamblea Nacional, y es lo que tienen que entender los venezolanos, que por más verde que esté Maduro, que no esté del todo maduro, todo lo que quiera, pero le tienen que apoyar porque es mantener una unidad que con todos los errores que se pueda tener les da derecho a decir, a ir y pedir en la asamblea o ante la asamblea, hay que corregir esto, votan a sus representantes, ¿qué más quieren? Eso es democracia. Tener una oposición no es democracia, es tener enemigos. Es tener partitocracia, y la partitocracia es una corrupción de las cosas, es dividir a un país. La partitocracia es para gobernar esclavos. El sistema asambleario no puede haber partidos. No puedo ser yo rojo y tú azul, porque en política lo que queremos hacer es que todo marche bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser del mismo color, el color de la bandera de cada país. Que estás en España, mira, tus colores son rojo y blanco, joder, no busquen más colores. Si estás en Argentina, tu color es celeste y blanco y una bandera argentina con el sol en el medio. Y no le busques más colores a las cosas. Todos los demás colores en política son basura. Podríamos decir que las dos grandes bases de Ecologenia son asambleas locales para la política, intercambio de bienes por horas de trabajo para la economía. ¿Eso sería correcto? Lo primero sí, lo segundo no es tan así. Se puede implementar en principio de distintas maneras. Podríamos seguir utilizando el dinero, pero el dinero no bajo un socialismo como lo plantean las izquierdas o lo pretenden hacer las izquierdas actualmente, y tampoco como la derecha, como con el capitalismo. Es decir, el único capitalista tiene que ser el Estado, es decir, nosotros, porque el Estado no es el señor que gobierna. El Estado somos nosotros, somos todas las personas. Entonces, en un verdadero Estado hay una jerarquía de gobierno, hay ejecutivos de gobierno, los hay en la Ecologenia, los ejecutivos de gobierno, pero no hay legisladores, no hay gente que venga a cambiarte la ley, no como aquí una aberración que hicieron de obligar a todos los locales públicos, cafeterías, bares, restaurantes, sección de fumadores, sección no fumadores. Entonces la gente se gastó entre 2.000 y 5.000 euros para hacer tabiques, mamparas, cartelitos y un montón de cosas, y terminan de hacerlo, terminan de gastarse eso 2 meses después, la ley que no impide absolutamente ni que haya una parte de fumadores. El gobierno socialista anterior pagaba la mitad de
del sistema solar para que tengas electricidad o todo lo que sea, o por lo menos para calentar el agua en tu casa, el gobierno te pagaba la mitad, o sea que alentaba la energía solar. Entró este gobierno y no solo que no quitó eso, es que ahora, si tienes las placas solares que el gobierno anterior te alentó a poner, te multan. ¿Sí? Sí, aquí en España está prohibido, o sea, el sol es de Rajoy y de los diputados y de toda esa gente, ¿eh? Ellos son los dueños del sol y te multan por usar energías alternativas. O sea, un gobierno que está esclavizando o sea, es verdaderamente un gobierno esclavista. Y estaría bien decir A ver, perdón, Sí. a lo mejor me van a poner un horario y voy a tener que salir así porque resulta que yo estoy tomando sol y no estoy pagando impuestos por tomar sol. Estoy en mi terreno, claro, pero aquí se paga impuesto. Bueno, es bestial, o sea, el robo que hace el Estado a través de las multas, a través de los impuestos y a través de... es bestial. Todavía no lo pudieron encapsular, debe ser ese el tema, como con el aire. Cuando pueden encapsular claro, el aire, claro, lo van claro, a si pudieran cobrar. es así, es así. Estaría bien decir también para Ecologenia que en Ecologenia jamás puede haber político elegido por políticos. No. Como esas ridiculez de colegio electoral. No, espera. A ver. No es tan así. En un sistema asambleario, los políticos los elegimos entre nosotros, los inmediatos. Por ejemplo, aquí en este pueblo, con 80, 100 habitantes, bueno, pues podemos elegir al político, que nos va a representar en otro estamento. Claro. Dentro de ese estamento, esos que son políticos, se van a elegir entre ellos. Y hay mecanismos sanos. Sí. Hay mecanismos sanos para que se elijan entre ellos. O sea, nada de símil con colegio electoral. No. Perfecto. No hay un símil. Es completamente distinto un sistema. En uno de los 3 libros que componen Ecologenia Global se llama Constitución Asamblearia y ahí hay un esquema. Implementarse, se puede implementar de muchas maneras, pero básicamente es eso, y no hay que salirse de ahí, pues si no ya nos pervertimos en la cosa. Podemos usar dinero o no usarlo. Podemos hacer en principio un sistema de dinero, pero tiene que ser con una banca nacionalizada, que sea nuestra la banca, no de unas familias extranjeras, no de alguien, o sea, el banco es un negocio, tenemos que convertirlo en lo que realmente debe ser, un servicio. Y si un gobierno no hace eso, olvídate que vaya a hacer algo por ti. Trabaja para la banca, trabaja para esos intereses, trabaja para los dueños del dinero, no trabaja para ti. Es un empleado de este sistema partitocrático. La partitocracia es una implementación de la cosa para que la gente esté ahí peleándose, dividida en rojo y colorado, gastando la verdadera gente honesta, ignorante de la verdadera política, buscando una cuota de poder para poder hacer algo. Y ya se gastó el 70% de su energía. Cuando llega al poder ya está hecho pelota, ya se gastó el dinero que tenía. Luego resulta que a lo mejor para llegar tuvo donaciones raras y es financiación ilegal de un partido político. Pero si lo ilegal es el partido político, ilegal por las constituciones actuales, no. Es ilegal éticamente por los engaños. Una mentira que un país, una civilización supuestamente inteligente, yo no me explico cómo, porque mira, hay cosas que yo me ha costado entenderlas, he tenido que estudiarlas, pero hay cosas que las tengo claras desde que era muy pequeño. Porque, a ver, es como contar 1 más 1, ¿no? A ver, si un partido político tiene esta ideología, este otro partido político tiene este... ¿A mí qué me importan las ideologías? Joder, júntense en un solo partido y saquemos una idea, no dividan al pueblo para defender esta idea, para defender aquella. Eso es aberrante. Es como si mi papá y mi mamá nos hubieran agarrado a los hermanos y en lugar de ponerse de acuerdo entre ellos para ver qué convenía hacer, a ver, hijos, a ver ustedes, voten, si yo soy pequeñito, yo qué sé, qué conviene hacer, si vender la casa, si alquilar aquello, si comprar aquello, yo qué sé. La diferencia entre una familia y un pueblo, en este caso, es que los que votamos, los que participamos, somos niños políticamente, la mayoría, ignorantes de la política. Pero en la ecologenia eso se acaba. Hasta los niños pueden aprender la ecologenia, deben aprenderla. Hasta los niños, un chico con 6, 7 años, como era yo cuando en esa edad ya me preocupaban los temas políticos, le preguntaba a mi padre, y mi padre me enseñaba mucho, desde ya fue mi primer maestro.
explicaba que el comunismo como tal es una aberración, tal como ha sido en Rusia, ha sido una aberración. Estuvo hecha para tener al mundo dividido y experimentar a ver qué convenía más para hacer una cosa, para hacer la otra, y todo un juego, vamos, que ninguna de las dos cosas, ellos sabían, los que armaron el comunismo, los que le pagaron a la vida prácticamente a Marx para que escribiera sus aberrantes libros y que lo hiciera aprovechando una especie de coyuntura con los primeros sindicatos en Inglaterra y viviendo en Inglaterra. Entonces, pues ellos sabían perfectamente que ni el capitalismo ni el comunismo son cosas que valgan. Solo querían ver cuál era mejor para ellos y peor para el mundo y más fácil para gobernar. O sea, dos aberraciones gobiernan el mundo, el comunismo y el capitalismo. Y perdón, Gabriel, ¿en Ecologenia habría sueldos para políticos y de qué forma, si los hubiera? En principio tiene que haberlo, si hay dinero habrá sueldos, ¿no? Pero habrá un sueldo de un político, pero lógicamente no hay manera de que se enriquezca. Porque además el sistema no permite la corrupción. No es que, que los políticos, solamente puede haber políticos corruptos en un sistema políticamente corrupto. Si el sistema no es corrupto, no se pueden corromper los políticos, porque no lo admite. Y no es porque haya cárcel si acaso, no. Es que en la ecologenia no es viable, no es posible. Es un sistema tan natural que no es posible que se hagan corruptos. El verdadero corrupto ya sería subversivo. Por ejemplo, la oposición en Venezuela es subversiva, porque ya hay un sistema instaurado en Venezuela y que empezó a funcionar muy bien. Con todos sus errores, daría a lo mejor, lamentablemente, se muere Chávez y los que se quedan un poco así en el aire. ¿Por qué? Porque había un poco de espíritu mesiánico. Y tiene creo que un poquito menos de muñeca política. Un poquitito menos de muñeca política, me parece. No, tiene que haber una coherencia muy fuerte. Es necesario que esa asamblea en Venezuela, y lo sacamos a colación porque nos toca a todos, porque es un buen ejemplo que están buscando destruirlo a rajatablas. Y ciertamente Maduro no está tan maduro. Ciertamente el hombre no es un genio de la política, pero tienen un político que por lo menos con sus errores y sus aciertos ama su país de verdad. No trabaja para los capitales extranjeros. ¿Me entiendes? Está infiltrado su círculo, como ocurre con todos los problemas de infiltración, de inteligencia política. Espías y infiltrados que le infiltran ideas por aquí y por allá, ¿vale? Pero el hombre es honesto. Y aunque no lo fuera, después le dan una patada en el culo, pero primero la asamblea tienen que mantenerla, porque la asamblea es de todos los venezolanos. No es un partido, no representa una ideología, representa a Venezuela. ¿Entienden la diferencia? Necesitamos que en Argentina no haya un peronista, un rosista, dejémonos ya de losistas, quedémonos con argentinos que gobiernan Argentina para argentinos. Y lo tenemos que hacer entre todos, no podemos estar esperando que venga un peronista, o que venga un socialista, o que venga un comunista. Terminemos con los istas. Y en todo caso nos quedemos con uno. Argentinistas. La llamemos la Segunda República. Bueno, porque sí, la estructura de una república viene de res pública, cosa de... Gabriel, dos preguntas en una. En Ecologenia, ¿existen los bancos? Si existen, supongo que no influyen como influyen ahora. Desde ya, pueden seguir existiendo los bancos, pueden seguir existiendo, y que no teman, si hay Ecologenia, los empleados bancarios seguirán trabajando. Solo que, y vivirán mucho mejor, como todo el mundo, pero no serán los bancos los que gobiernen, porque en realidad están gobernando los bancos. Será del Estado, será un servicio. Y una cosa, lógicamente, no puede haber tampoco una nacionalización de la banca y que se haga usura. O sea, la abolición rotunda y total de la usura causó la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Lo demás fueron todos pretextos y rollos históricos que, no he encontrado referencias de los amiguetes del Duque que dijeran, ¡ay, han tocado a mi amigo el Duque y empezamos una guerra mundial! No he encontrado nada de eso.
O sea, la verdadera causa fue de la primera que Bismarck abolió la usura y buscó recuperar cosas del imperio austrohúngaro que estaban quitando, y Hitler quiso hacer exactamente lo mismo y ahí se armó la guerra. Es decir, acabas de nombrar al demonio, me parece. Sí, acabo de nombrar a Hitler como Atila o a Nerón o cualquiera de esos endemoniados, ¿no? Que, mira, yo nací 16 años después que terminara la Segunda Guerra Mundial, que Hitler, no sé si muerto, pero por lo menos desapareció de la escena política, ¿no? Y ya no existía el nazismo. Y que a mí no me digan que el nazismo era el demonio, porque yo he vivido viendo revoluciones, guerras, masacres, torturas, mentiras, esclavitud. Es lo que yo he vivido viendo. No puedo hablar desde ahí para atrás. Entonces, si los nazis fueron buenos o malos, bueno, supuestamente hicieron un holocausto, para el que hay leyes que no me permiten averiguar, así que no puedo saber si es cierto o no, porque he visto que hay un Pedro Varela que explica cosas, porque vende libros, vamos, que el hombre simplemente es un librero, pero que él no acepta que no pueda vender cualquier libro, o sea, que tengamos una inquisición que dice lo que yo puedo leer o no. Entonces, nos tocaría defenderlo a todos, porque ese hombre simplemente está haciendo escuchar otra campana. Pero es mentira todo lo que él dice, o no sé si lo dice, o los libros que vende, a lo mejor son todas mentiras. Pero a mí qué me importa que sea mentira, yo quiero leerlo. ¿Por qué me tienen que impedir, a través de la persecución de un librero, impedirme que yo acceda a esos libros que dicen a lo mejor otras cosas distintas? No sé, es lógica, ¿no? Entonces, bueno, la verdadera causa, volviendo al tema de la usura, la verdadera causa de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial fue la abolición de la usura. Así que quien crea que puede llegar a ser una batara, que quiere realmente gobernar un país para bien, honestamente, y para convertir a su país en una verdadera potencia, sobre todo porque sus habitantes estarán felices, sanos y sin pasar ninguna injusticia ni necesidad, sepan que van a tener que enfrentar muy probablemente que todos los resortes de la política económica internacional van a empezar a saltar, y se va a armar una guerra, a ese país se le va a hacer una guerra. Ya está puesto en los protocolos de los sabios de Sion, ya está dispuesto, es una cosa que los dueños del poder, que utilizan a todos los pueblos, lo tienen perfectamente establecido. Entonces, la única manera en que eso no hunda un país es que se haga realmente una ecologenia, porque el país se va a fortalecer muy rápido y porque van a ser de fondo, no va a quedar al margen de la política nadie. ¿Y qué va a pasar? En muy poco tiempo, vamos a suponer que se hace la ecologenia en Argentina, vamos a suponer, porque yo creo, al final, por lo que le escucho decir a Adrián Salvucci, creo que si llega a ganar su partido en las próximas elecciones, lo que va a ocurrir es una ecologenia. Porque, como digo también en ecologenia, que muchas veces la implementación sería a veces a través de un partido ecologista. No importa cómo le llame, que le llame Segunda República o le llames ecologenia, da igual, pero más o menos sería eso. ¿Qué pasará? Mira, pasaría que enseguida los chilenos dirían: chuta, compadre, qué bueno que está eso, porque ya lo están haciendo en Chile, en algunos pueblos. ¿Sí? Ya hay algunos pueblos en Chile donde la cosa... hay mucho fermento de la ecologenia. Mira, se ha descargado más de 30 millones de PDF de la página. Hay más de 30 millones de descargas en PDF. O sea, que a algún lado irá eso. Ecologenia global. Ecologenia y eso global. Son al menos 500 páginas, ¿no? El PDF tiene 500 y pico páginas. A algún lado irá, ¿no? Sí. Bueno, en otros países por ahí hay cosas. Prefiero no decir yo porque... Y además les digo, mira, no, ni me escribas, hagan. ¿Está traducido? No, en español. Todo en países ibéricos. No lo hemos traducido. Estamos esperando a ver los que sean conscientes de que esto tiene que ser global, mundial, porque si se hace ecologenia en Argentina y luego los chilenos enseguida la hacen, joder, ya el poder mundial ya va a tener que atacar a dos países, no a uno. Y ya no van a poner a uno en contra del otro como hicieron por la chorrada del canal de Beagle. Hacernos casi pelear entre argentinos y chilenos. Menos mal que el Pinocho era bastante consciente de esta jugarreta y Videla también. Entonces ellos no cayeron en la trampa, siguieron el juego hasta donde podían, pero estuvo muy bien hecho. Y
yo soy testigo, porque me tocó radiooperador en circunstancial en un teatro, en el centro del teatro de operaciones pasaban por mí unos mensajes que no pasaban por nadie más. Yo estaba como un soldadito nada más, ¿no? Pero bueno, por algo me eligieron a mí para saber determinadas cosas, para producidos determinados hechos yo tener que hacer determinadas cosas. Y yo era un soldado raso, no trabajaba todavía en inteligencia militar ni nada, por eso posiblemente también después me invitaron, pero además yo tenía otra formación científica y entonces pues yo ya tenía un buen antecedente. Entonces yo me enteré de cosas que no se podían decir de ninguna manera en ese momento, ahora sí lo puedo decir. En realidad Videla y Pinochet hicieron un acuerdo donde iban a ser como que íbamos a entrar en guerra. Entonces toda la que nos salvó Zamoré y la intervención No. Estuvo la puesta en mucha escena. gente implicada, Sí. había muchos militares que sabían de un lado como de otro, pero había que hacerlo con cuidado, no vaya a ser que algún loco de los que no sabían tirara más tiros de lo necesario. Estuvo muy bien hecho. Estuvo muy bien hecha. Yo aplaudo a Pinocho como a Videla porque yo soy testigo de esa circunstancia, que no lo podía decir mucho antes, tampoco hace muchos años ya que no pertenezco al servicio, podría haberlo dicho, y tampoco va a producir ningún problema eso, por eso lo puedo decir, pero que sepan que Pinochet tampoco fue el diablo, Videla tampoco fue el diablo, que lo más que se dice sobre los militares argentinos es mentira, y lo voy a defender a rajatabla, no porque yo sea militarista, a ver, que soy militar si hace falta, soy civil si hace falta, pero es que yo viví viendo las cosas, no me digas que aquel castillo tiene base redonda porque yo estoy viendo que es cuadrado, entonces que no me digan una cosa por otra. Y lamentablemente la mayor parte de la gente en política y en todos los rollos y en la historia, la gente cree, y no hay que creer nada ni a nadie, hay que saber, y para saber hay que escuchar, atender, investigar. Lamentablemente no nos libramos nadie de investigar. A ver, si quieres, no creas en Ecologenia, ni creas en mí que no voy a ir de Mesías a la Argentina, ni le creas a Salbuche, escúchalo y atiende. Lee el libro de Ecologenia y no tienes nada que creer, solo tienes que analizar. Tienes que ponerte en el lugar de cada cosa, en el papel que le corre jugar a cada uno y darte cuenta cómo es el mecanismo de la Ecologenia, que ya te digo, que hasta un niño que todavía no terminó la escuela primaria lo puede entender. Gabriel, una pregunta operativa sobre la base política de Ecologenia, que si entendí bien, se basa en las asambleas comunitarias. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de la necesidad de coordinación entre asambleas comunitarias? Claro, las hay, porque justamente esos representantes se van a unir en un estamento mayor, llamémosle provincial, o en un estamento municipal, porque por cada barrio tendrá un delegado a la municipalidad, no hay concejales. No existen bueno, pueden existir, se les puede llamar concejales, pero esos concejales son ejecutivos de gobierno que van a ser nombrados para cumplir una función específica. Va a hacer falta en realidad muchísimo menos gente. Y además, como lo pagamos y lo elegimos entre todos, no te va a gustar pagarle a alguien que se rasque, ¿no? Entonces no van a haber enchufes, no van a haber acomodes, porque además el sistema es sumamente efectivo. Mira, en las dictaduras militares argentinas, en alguna época, no me acuerdo en cuál fue exactamente, ahora, yo era muy pequeño, pero estaban las asambleas vecinales, estaba la junta vecinal, sí, y además estaban los clubes de madres. ¿Clubes de madres? Clubes de madres, sí, en muchos sitios en Argentina. Y eso era una maravilla, o sea, estábamos bajo una dictadura militar, todo lo que quieras, pero al final vivíamos con pautas ecologénicas. A mí que no me digan que eso no era democracia. Por eso te decía en el otro vídeo que una cosa es una dictadura y otra cosa es una tiranía. Y yo en las dictaduras que he vivido no he visto la tiranía. La veo ahora, donde con el pretexto de la democracia, en lugar de tener un dictador, tenemos un tirano en cada pueblo. En cada pueblo grande, en cada ciudad. Llámale intendente, llámale como quieras. En los pueblos chicos no, porque como nos vemos todos los días, nos conocemos, y encima aquí por lo menos en España ni siquiera cobran, la gran mayoría no cobra nada. Entonces aquí tenemos una verdadera democracia local. Eso también es un factor que en España se puede dar muy bien la ecología, y en cuanto los españoles empiecen a reaccionar,
yo creo que se puede dar muy bien porque ya hay una conciencia política localista. Bueno, ese municipio, esos delegados van a elegir a otro representante que nos representará en la asamblea provincial. Y entre los representantes elegirán al delegado. A ver, así, aquí son los políticos que eligen a políticos, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál es el tema? Que no hay leyes en este sentido. No pueden jugar a que elíjanme a mí, que luego cambiamos la ley para que yo cobre más. No, porque hay un sueldo y ya está. Y no hay más. O sea, el político no va a ganar más que un barrendero. Si tiene que trabajar más horas, pues cobrará por más horas. Porque en la ecologenia hay un valor trabajo nada más. Entonces no hay posibilidad de que nadie pagar el teléfono, cosas que a veces pasan hasta en los canales de televisión. Bueno, la marcha de la alegría. Sí, la marcha de la alegría es el himno de la alegría. Sí, eso también en la política hay que poner mucha alegría, ¿sabes? No hay que ver la política con tristeza, esto de en los bares, uy, qué pena, uy, cómo está la cosa, y quejarte. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces al respecto? Habla de ecologenia, introdúcela, difúndela, métete en internet, baja el libro, coméntaselo a todo el mundo, coméntalo en el bar si vas. Si sabes otro idioma, tradúcelo. Que está, y vende el libro, porque mira, el libro está gratuito, pero he hecho una licencia tal que cualquier argentino que sabe francés lo traduce al francés y si quiere lo vende. ¿Ah, sí? Sí, lo puedes vender, puedes usarlo como elemento comercial. Todo el mundo. Esto se tiene que... Sí, porque claro, tampoco le voy a pedir a nadie, ni siquiera a un argentino que coma papel y fabrique libritos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que hacer. No podemos esperar que la política la hagan otros. Los políticos somos nosotros. El ciudadano de a pie es político. Y hay alguna serie de pautas como, mira, te voy a leer el decálogo de interacción. Por supuesto. Del ecologenista. Para un ecologenista no hay persona más importante que otro ecologenista. ¿Por qué? Hombre, la pareja, la mujer, los hijos, vale. Pero cuando hablamos de ecologenia estamos hablando de la patria, y por la patria hay que estar dispuesto a dar la vida, ¿no? Ayer hablábamos de eso. Perón decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Yo lo hubiera mandado a la mierda si hubiera vivido en esa época y lo hubiera escuchado decir eso. Que para un peronista, para un lo que sea, un argentino, no puede haber otra cosa mejor que un argentino. Después alguien me dijo que no, que Perón en realidad lo que dijo es eso, que para un argentino, bueno, si fue así, mil perdones. Primero la patria, segundo el movimiento, pero por último los hombres. En primer lugar la patria, y en segundo lugar la patria, y en tercer lugar todo lo demás. Porque en ese tercer lugar entra mi familia, pero estoy dispuesto a matar y a morir por mi patria. Por lo tanto, 2 veces primero por mi patria, tanto para matar como para morir, y después mi familia. Porque yo no quisiera tener, yo si tengo que entregar un hijo a un horno, que me lo van a quemar, o tengo que entregar de esclavo a mi hijo, lo mato antes. Yo mataría a un hijo antes de entregarlo como esclavo, por supuesto. Eso no es viable, porque yo mataría antes de ser esclavo o de que me quiten un hijo, ¿no? Pero es así. O sea, para un ecologenista no hay nada mejor que un ecologenista. ¿Por qué? Porque para mí no puede ser un argentino mejor que otro argentino. Habría que ver el tema primero porque hay muchas personas que tienen pasaporte de 2 o 3 países, ¿no? ¿Sabes que tuvimos una canciller argentina recientemente renunciada con pasaporte español? Bueno, vale, pero no sabes para qué lado va a tirar en un caso, ¿no? Yo creo que no, pero bueno. Yo no tendría las 2 nacionalidades, no las tendría, me quedo con una. O sea, puede ser una ventaja personal, pero yo por principio no. Estuve a punto, como te decía, de hacerme ciudadano español. Pero si me hacía español iba a dejar de ser argentino. Yo no. Y no es por nada, ¿no? Pero es largo explicar el proceso y no tiene mucho sentido. Bueno, por ejemplo, mira, la consigna de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad es mera retórica politicoide
si no, estoy leyendo, Sí. si no se comprende a fondo la limitación y relatividad de cada una de estas palabras. Son palabras muy relativas. Dada la importancia de los objetivos de nuestro movimiento, ha de usarse de la misma filosofía que permite a los bomberos seguir sirviendo y salvando vidas. Para un bombero en acción no hay persona más importante que su compañero. Perdone, la señora o la señorita, si es un niño, creo que sería la salvedad. Yo he sido bombero voluntario. ¿Sí? Sí, hasta que me tocó el servicio militar, desde los 10 años, cadete de bombero. Fue mi deporte. Jugué muy pocas veces a la pelota, como se pueda imaginar. Pero teníamos eso, o sea, un bombero tiene que salvar primero un bombero, o sea, tienes que salvar al que está siempre salvando vidas. No porque sea tu compañero, sino porque es una persona más útil que la mayoría. Si es un niño ya, la cosa ahí es la excepción. Bueno, punto segundo, los ecologenistas no somos meros indignados, sino también determinados. No hacemos nada con estar indignados. Ya no me indigno más, por ahí sí, una noticia. Claro que me indignan las mentiras políticas, claro que me indigna la estupidez, la cobardía, la no hacer nada, la quedarse de brazos cruzados de la mayoría, esperando que venga un político honesto. Y eso, claro que me indigna, pero con eso no hago nada. Tenemos que ser determinados. Esto debe marcar la diferencia entre los confundidos que se prestan a la acción callejera de la mera protesta, provocando la acción policial, la represión y facilitando el trabajo de los dispositivos de inteligencia de los estados y de la sinarquía bancaria. O sea, nada de ir a protestar a la calle. Eso no sirve de nada. Las revoluciones no se hacen protestando en la calle. Eso es lo mismo que, a ver, la comparación más cercana que la tengo por aquí, en el campo, donde veo un pastor que lleva el ganado para aquí, para allá, lo lleva para donde él quiere. Eso es una protesta callejera. No sirve absolutamente para nada al pueblo. Le sirve al gobierno para pulsar. Ponen 3 agentes de perfiles y sacan el perfil de la situación. Y ponen otros 2 o 3 para ver los perfiles psicológicos de los cabecillas. Y entonces saben hasta dónde pueden retorcer las cosas, hasta dónde pueden mentir y que no haya reacción, o cómo será la próxima reacción si hacen lo mismo. Y saben que las reacciones se van agotando, es decir, la gente que sale a protestar una vez no sale 2, por lo mismo, vuelven a hacer lo mismo y no pasa nada. Ya la gente, no sirve la protesta. Claro que no sirve, es que no hay que salir ni una vez. Si vas a hacer una revolución, ¿qué te puedo decir, argentino, con lo que he visto hasta ahora? Que se afilien al PCR y que hagan las reuniones que tengan que hacer en el partido, en un lugar privado, y no salir a la calle a que el enemigo del pueblo esté viendo y sabiendo qué es lo que se hace y lo que no se hace. Cuando se va a tomar el gobierno, se lo toma y ya está. Ya por golpe de Estado, ya por las elecciones. Lo mejor es por elecciones. Porque a veces ha resultado el tema del golpe de Estado. Ha habido muy buenos golpes de Estado, sin los cuales el país hubiera desaparecido. Un golpe de Estado no es un pecado, ni va contra ninguna democracia, necesariamente. Sí que las ha habido. El golpe de Estado contra Ilia, por ejemplo, yo lo viví, muy ignorante todavía, era muy pequeño, pero a poquito de andar, que ya empezaba a tironearle los pantalones a mi padre preguntándole aquí y de allá, dije, qué pena, qué terrible. Un golpe de Estado dado por una debilidad política de Ilia, porque era el más honesto de los presidentes que ha habido jamás, pero políticamente débil. Tenía que haber hecho fusilar a 2 personas. Y si te tiembla la mano para fusilar al enemigo de todos los pueblos, no vas a poder dirigir un país. Tenía que haber fusilado a 2 militares traidores. Y el fusilamiento, uy, qué terrible las cosas que estoy diciendo, ¿no? ¿Te das cuenta? Porque yo no sería quizá lo más adecuado para representar el papel del hombre de gris. A mí no me temblaría la mano para mandar a fusilar y fusilar yo mismo traidores a la patria, porque esos traidores a la patria son esclavistas. Los fusilaría y no tendría ningún empacho en fusilar si fuera necesario, porque no estoy en contra de la pena de muerte por razones patrióticas. Del mismo modo que no quisiera que me pongan un pederasta por delante, porque ahí ya entraría el factor emocional. Pero en cuanto a la patria no entraría el factor emocional, entraría la responsabilidad patriota, porque alguien que es enemigo de mi patria es mi enemigo, y es un enemigo de guerra, no es un mal vecino.
Yo ahí tengo un problemita con un vecino, bueno, lo arreglamos en tribunales, vale. Pero en la patria no hay un tribunal, no me voy a someter a un tribunal de La Haya instituido por los mismos enemigos de mi país. No confío en ningún tribunal internacional. Las patrias son soberanas, ningún tribunal puede haber encima de mi patria. Pueden haber acuerdos entre países, pero las cosas no se pueden arreglar en un tribunal internacional como pretende el sionismo internacional. Claro, es tener el poder legal sobre los países, faltaba más. Encima eso. Entonces, al subversivo, como, bueno, no los crucificaría como hacían en Roma, pero los fusilaría hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué es un delito tan terrible? ¿Por qué es terrorismo? La forma de terrorismo que no pone bombas, porque eso lo hacen los idiotas. Los idiotas, gente con el cerebro ensuciado, va y pone bombas. Pero los grandes, verdaderos cabrones, producen esclavitud, producen hambre, producen que nuestra gente se muera en los hospitales porque no hay medicamentos. Eso yo le llamo holocausto argentino, del cual nadie habla. Porque están entretenidos mirando otros rollos históricos, algunos verdaderos y otros falsos. Entre verdades y mentiras, bla, 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 bla. Argentina está padeciendo un holocausto en los hospitales por causa de unos traidores a la patria, o no traidores a la patria, simplemente son infiltrados porque ni siquiera son argentinos. Entonces, estén sabiendo los argentinos que realmente si quieren volver a tener la Argentina, van a tener que prepararse para la guerra. Y el que no está dispuesto a matar o morir por su patria, no la merece, porque la patria es el estamento mayor que nos da las libertades, la educación, la justicia, el alimento y todo lo demás. Si no, viviríamos en un caos absoluto. Y entonces, quien no está dispuesto a matar o morir por la libertad, no la merece, que termine esclavo. Eso es una cuestión de pensar cada uno. Recuerden el primer axioma de Séneca: cada pueblo tiene el gobierno que merece. Y el segundo: mientras más leyes tiene un país, más corrupto es. Continuamos con el decálogo, Gabriel. Continuamos. A una hora del... Los ecologenistas estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona, pero con prioridad a otros ecologenistas. Somos solidarios y servidores, pero jamás siervos. Muchas veces la gente se confunde, cree que cuando uno vive dando porque es solidario, porque es idealista, creen que uno es manso o que es idiota. Y se equivocan de lado a lado. Y se llevan palos en la cara, claro, porque no somos mansos. Bueno, los ecologenistas no prestamos dineros, prestamos servicios. Esto se refiere a que el plan solidario no incluye préstamos de dineros. Aunque en algún caso específico pueda ser necesario darlos si se dispone de ello y a pura conciencia de quien desea ayudar económicamente a otro camarada ecologenista. Pero no prestamos, y menos con usura. No. Sí, si te doy 4 mangos, te los doy. Si podés me los devolvés, pero yo no voy a andar buscando para cobrar. Eso es una regla ética que tiene mucha influencia luego en la forma de actuar y sentir en la política. Nos estamos quedando sin luz, pero vamos a seguir rapidito. El ecologenista no es anónimo. Se identifica con sus documentos. El movimiento ecologénico no está en contra del movimiento Anonymous. Cuidado, no estamos en contra. Ambos movimientos son consecuencias reactivas de la dictadura global. Un ecologenista puede pertenecer sin contradicciones a otros movimientos que persigan los mismos fines. No existe la afiliación exclusiva, pero existe como el partido político. Exactamente, sí. Pero si soy ecologenista, como ecologenista no voy a actuar anónimamente, porque es más importante la actividad ecologénica abierta que la anónima. Lo que pasa que en algunos países es muy probable que sea necesario actuar discretamente, no anónimamente, pero sí discretamente. Hagamos reuniones, hagamos una filial del PCR en un pueblo, por ejemplo, pero no hace falta que se lo comuniquemos a todo el mundo, no, hablemoslo despacito con este y con el otro, y el movimiento así de base tiene que ser discreto en principio, porque lo primero que van, o sea, tiene que ser lo suficientemente grande como para que al enemigo no le alcancen los espías para ir a espiar en todas partes.
Sexto, ningún gobierno está por encima de nuestra conciencia. No lo voy a leer al resto, lo voy a dejar que cada uno lo medite. Ningún gobierno está por encima de nuestra conciencia. Porque en un gobierno ecologénico es nuestra conciencia la que actúa y el resultado de la conciencia global de todo un pueblo. Si un gobierno estuviera por encima de nuestra conciencia, no es nuestro gobierno, es nuestro esclavista. 7. Si se quitan libertades, los ecologenistas deben hacer lo necesario por recuperarlas. La solidaridad individual es el primer paso para la solidaridad global. Es decir, no podemos pensar no podemos pensar en que venga un Mesías y nos salve, como ya dijimos. Ni esperemos al avatar, lo tenemos que fabricar. Saldrá de esa efervescencia política de todos nosotros. Saldrá de esa efervescencia política. La consigna primera de los ecologenistas es difundir y enseñar a los demás la doctrina de la coherencia entre sentir, pensar, decir y hacer. Porque sin esa coherencia no podemos, en nosotros mismos no podemos esperar que los demás sean coherentes. Bueno, por eso la catarsis cátara. Si yo tengo odios, miedos y vicios, ¿qué clase de líder puedo ser? Van a gobernar mis demonios. Si yo estoy esclavizado por mis demonios, ¿a quién voy a gobernar? Voy a esclavizar, no a gobernar. 9. La consigna segunda de cada ecologenista es difundir la doctrina, los libros de ecologenia y promover su traducción a todos los otros idiomas posibles. Porque necesitamos que todo el mundo haga ecologenia. Mientras más países la hagan, más seguros vamos a estar, más efecto vamos a tener y más seguridades, porque a la hora de que salga un perro con un bozal a la calle, los otros perros se lo comen, ¿no? Sí. Bueno, esto es una liberación. Entonces, a lo mejor no es muy buena la comparación, pero como decía, si Argentina hace ecologenia y Chile enseguida se le prende, y enseguida Paraguay, enseguida Uruguay. Uruguay ha tenido un presidente, Mujica, muy honesto, pero me hace acordar a Ilia. Le ha faltado la garra que tiene que tener un presidente. Un presidente es una persona que tiene que estar dispuesto a matar o morir, y lamentablemente están más dispuestos a morir que a matar. Entonces algo está fallando. Hay que tener pelotas, hay que tener fuerza, hay que tener agallas, como les quieras llamar, pero no puedes guardar las uñas, porque el enemigo no va a reparar en asesinar a quien haya que asesinar para sostener el poder global que existe hoy en dí. No lo hace ahora mismo. Lo hace ahora mismo. No, ahora mismo no repara. No repara, no repara ni ha reparado, ni reparará nunca. Sí. Es decir, el esclavista no va a reparar en hacerte cosas peores que matarte. Con menos razón medirá consecuencias de matarte. Entonces, si una persona no está dispuesta a matar, algo le está fallando. Porque yo estoy dispuesto a morir. Entonces tengo en la misma por mi patria. Entonces tengo que estar igualmente dispuesto a matar. A ver, un soldado que va a la guerra y estoy dispuesto a morir por mi patria. Levanto la bandera y no me animo ni a pegar un tiro, pues ya estoy muerto, que voy a defender a mi patria. Y un político es el primer soldado. El presidente es el primer soldado. Es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y si al tío le tiembla la mano y no es capaz de matar a un traidor a la patria, que es el más grave de los delitos que puede haber en un país, ¿a dónde va? 10. Cada ecologenista debe mantener el contacto con otros camaradas conservando sus listas de direcciones impresas y a buen resguardo, no digitalizadas ni en sus teléfonos o computadoras. Esto es muy importante en las presentes circunstancias. El movimiento Ecologenia, como cualquier movimiento que quiera funcionar, como funcionan realmente los servicios de inteligencia realmente efectivos, no lo que nos muestran en las películas de espionaje, en la serie de televisión. Se manejan con el papelito, que me lo como. La vieja escuela de los servicios de inteligencia es la que realmente funciona. Todo lo demás es basura que te meten en la cabeza para que servicios de inteligencia más o menos bueno como el de Venezuela, el que creó Chávez, que lo mejoró bastante, pero no tenía un servicio de inteligencia científico. Por eso lo mataron a Chávez. A Chávez no lo mató el cáncer. A Chávez lo mataron tecnológicamente. Sería muy largo entrar en el tema, y es un tema que, como no tengo las pruebas, prefiero no hablarlo, pero como científico sé perfectamente que él no murió porque estaba enfermito de cáncer. ¿Tenés los indicios, digamos? No, tengo los... Sí.
Claro, pero una serie de indicios que, a ver, que si me encuentro 4 cuartos de pollo o los huesitos, o unos vasos con un poquito de vino y unas botellas y un fueguecito, ya, pues sé que ahí se comió, ¿no? Sí. O sea, son indicios así de claro. No es que ahí cayó una bomba atómica ni que por ahí pasó el viento, no, ahí hubo gente comiendo. Mira, los indicios son así para un científico. Lo que pasa es que hay cosas que luego, como si no las puedo probar, mejor no decirlas, pero me basta decirles eso a los venezolanos, porque además mucha gente en Venezuela lo sabe. Uno de los errores más graves que tuvo Chávez fue no seguir las buenas referencias, los buenos consejos de muy buenos asesores que tuvo, lograron infiltrarlo. Y el peor error fue no crear, como le indicó este amigo, un amigo mío, ha fallecido ya, pero... ¿Ceresole? Sí, justamente. Fue no crear un servicio de inteligencia científico. Y eso fue lo que lo... Si hubiera creado ese servicio de inteligencia científico, puramente científico, no habrían ocurrido todas las ineficiencias que hubieron, porque el servicio de inteligencia militar que tenía era muy bueno, son gente muy buena, pero no son científicos, son cosas diferentes. Tendría que haber creado ese servicio de inteligencia y entre ambos le hubieran hecho una cubierta muchísimo mejor, y además en términos políticos Venezuela hubiera funcionado mucho mejor porque hubiera habido menos infiltración. No hubiera pasado todo lo que está pasando ahora. Claro. Se le infiltraron por donde quisieron. Gabriel, ¿terminamos el decálogo? Hemos terminado ya con las 10 leyes y nada, podemos seguir mañana con otros vídeos. Me perdonarán, con gafas y con gorra, porque con el sol de frente, aquí el sol está pegando fuerte. Yo te haré una última pregunta, Gabriel, ahora con esta cuestión de globalización y de globo, mucho globo en Argentina también. ¿Cómo se articularía una posible ecologenia global mundial? En primer lugar hay que traducirla a todos los idiomas, porque, por ejemplo, yo sé que en Rusia, y hasta con el visto bueno de Putin, según creo, funcionaría la ecologenia. Porque Putin está en una situación, ha sido el único gobernante que ha dicho, al nuevo orden mundial lo voy a destruir con mis propias manos. Que sepáis que en Rusia los chemtrails, a ver, no digo que Putin es santo de mi devoción, no lo conozco a ese señor, pero conozco una serie de cosas que me dan ahí sí tengo unos indicios que no son completos, pero son interesantes. Como que, por ejemplo, en Rusia tiran chemtrail también, pero el gobierno avisa, en tal parte vamos a echar chemtrail para esto, para lo aquello, para lo otro, para evitar una manga de piedras que puede destruir cultivos, para hacer que llueva si hay sequía, todo eso. Ah, también el término se usa con un buen propósito. Sí, sí. Al principio me confundí a mí. Sí, se tiran chemtrail, pero porque es una tecnología que sirve realmente para muchas cosas. Pero ¿para qué puede servir aquí donde es secretísimo? Y lo niega el gobierno. Entonces, en fin, esos son indicios muy interesantes de Putin. Y luego la conformación de Rusia, si vamos a la Rusia de los zares, el modo de funcionar, si lo estudiamos históricamente, dice, pero si estaba a un paso de ser ecologenia, era un imperio, y al final lo único que le faltaba es ser elegido al zar. Me pasaba que, como no, por los mecanismos, las distancias y demás, no había una elección del zar, pero resulta que hasta los jefes de policía en la mayor parte de Rusia eran elegidos por el pueblo, o sea que en realidad el poder era elegido, el zar no, pero resulta que había una serie de nobles cuya función, al final, hombre, no los estaban cambiando porque para andar no era como ahora que nos tomamos un avión y en una hora estamos ahí. Cada vez que había que llevar desde el... Bueno, a ver, en la época de la colonia en carreta a Tucumán, ¿cuántos fueron? Como 2 meses, yo qué sé. Entonces, ahora las cosas son distintas. Pero algunos modelos históricos que han dado lugar a la creación de ecologenia por mi parte, que al final veo que no sé los modelos que ha tomado Salvucci, pero que es lo mismo, puede haber diferencias de implementación, ¿no es cierto? Como decimos, porque Salvucci conoce mucho más de política que yo, de política contractual, y de lo que pasa en Argentina, que yo hace 20 años que no estoy ahí. Y él es un analista político. Yo no, yo soy antropólogo. Yo he hecho lo que he hecho. Y bueno, llegamos finalmente a las mismas conclusiones desde puntos de vista distintos. Yo espero que esto, bueno, ojalá ni le haga falta a Salvucci, pero que si estudia ecologenia yo creo que
bueno, si no está de acuerdo con todo, pues que me lo diga, que algún error tendré y habrá que mejorarlo, ¿no? Pero yo de todo lo que le he escuchado decir a él, pues no le puedo corregir nada, está todo perfecto. Entonces, pero sí que he aprendido mucho, estoy aprendiendo. Ahora que tengo sus libros, he leído uno solo, pero ahora me voy a poner más firme, porque ya que estamos haciendo esta campaña con Ecologenia y darle fuerza, pero yo les pido a todo el mundo que traduzca todos los idiomas, el que hable portugués. A portugués me voy a encargar si puedo, pero sería mejor que un brasileño escriba para Brasil la Ecologenia, un portugués para Portugal, y cada uno. Yo hablo portugués, pero las traducciones son complicaditas. Mejor que sea idioma de cuna, un portugués que entienda muy bien el español, y eso. Yo voy a seguir mi trabajo con la Ecologenia, dándole manija a nivel global. Espero que en Argentina esto sea una realidad muy pronto. Una segunda república, como quieran llamar, lo mismo. Ecologenia Global, la propuesta de Gabriel Silva, nada menos que para simplemente restituir una política y una economía sanas, naturales y profundamente humanas. Gracias, Gabriel, por esta nueva y rica entrevista para TLV1 de Buenos Aires, Argentina. Hasta el próximo vídeo y a seguir adelante. Adelante. Muchas gracias. No. Gabriel Silva acaba de explicarnos profundamente su proyecto Ecologenia Global y de cómo una política y una economía naturales formaron parte de la vida comunitaria de la gente en diferentes momentos de la historia, y de cómo la usura y la manipulación política crean y sostienen por todos los medios una dependencia absoluta del dinero y una esclavitud funcional y no tan funcional. De aquí en más, por el resto de agosto y durante el mes de septiembre, tendremos el lujo de entrevistar a Pedro Varela, a Joaquín Bochaca, al especialista en Wagner, Alberto Paredes, al pintor Josep Martí Teixeiro y también al investigador y especialista en vida medieval española, Félix Rodrigo Mora. Esto ha sido todo por hoy, 9 de agosto de 2017. Gracias nuevamente a Canal TLV1 de Buenos Aires. Toda la verdad primero.